soy Mari Peña y Mari Lesmian. Bienvenidos, buenos días a este espacio que nos ha dado Huerquén TV. Estamos en un cordón sanitario y a este segundo capítulo le vamos a llamar la ortopedia urbana, ya que lo que quiero hablar hoy día es cómo la medicina y ciertas teorías del racismo científico van a ir construyendo un orden urbano en torno a estos proyectos políticos y sociales o estas estrategias científicas. Lo primero que quiero plantear es que a fines o la segunda mitad del siglo XIX en Chile empieza a gobernar el Partido Liberal. El Partido Liberal se diferencia de los conservadores por ser ya la pequeña burguesía que tiene poder a través del dinero y va a construir un orden social a través de la racionalidad o la ciencia que se está construyendo a partir de la revolución industrial. Y eso implica una serie de teorías urbanas que van a planificar o a establecer un orden social en la ciudad. Uno de los grandes receptores de esta teoría en Chile es Benjamín Vicuña Maquena, intendente de Santiago y político liberal, un reformador social, conservador por supuesto, y él plantea construir Santiago a partir de una mirada bastante particular que tiene que ver con lo que se llama la higiene pública, que es la medicina social del siglo XIX. Él plantea que en Santiago, que es, discúlpenme que les voy a hablar de nuevo de la capital del reino, pero es importante plantearlo en ese sentido, se va a construir a partir de una visión que tiene, bastante particular que tiene Benjamín Vicuña Maquena. Él plantea que Santiago existen dos ciudades, una ciudad cristiana, blanca, una ciudad ilustrada, que es el centro de la ciudad de Santiago, pero también dice que existe un aduar africano, una toldería beduina, un pequeño o un gran Pekín, otra ciudad, donde vive el bajo pueblo, y en este bajo pueblo está el mundo de las infecciones, de las enfermedades, de las patologías. Por lo tanto, Benjamín Vicuña Maquena plantea construir un cordón sanitario de 11 kilómetros, donde adentro va a quedar su élite, la élite blanca, sana, y en la periferia, extramuro o fuera de lo inmundo o fuera del mundo, va a quedar este mundo popular marginado de este cordón sanitario. A este cordón sanitario también se le puede llamar boulevard, porque es un modelo francés recogido del barón Georges Eugenio Haussmann en la modernidad de Napoleón II, donde están aplicando la ciencia positivista como una ciencia del orden. Y bueno, en Santiago todo el sector de la Chimba, que es al otro lado del río Mapocho, Chimba en lengua quechua significa al otro lado del río, se va a construir lo que he llamado la ciudad higiénica. Todas las instituciones de Estado que administran la vida y la muerte y la locura. Está la Casa de Orates, se construye ahí la Casa de Orates a mediados del siglo XIX, o el Manicomio Nacional, o Instituto Psiquiátrico José Jorvit Barak, como se llama hoy en día. Está el cementerio, está la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, está la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile, está el Consejo Superior de Higiene o Instituto de Higiene, que después se llamó Instituto de Bacteriología, en la cabecera de Independencia, en la entrada del barrio La Chimba. También están los primeros hospitales para tuberculosos, como el San José. Entonces, todos los espacios que administran a este bajo pueblo con el objetivo, poco a poco, de ir construyendo lo que Alfonso Alvich, un historiador de la medicina europea, lo llama el homo higiénico, ¿ya? Eso significa la mano de obra sana para construir el proyecto industrial o de la industrialización que está buscando esta burguesía que está emergiendo en el poder absolutamente. Esto ocurre entre 1872 y 1875. El proyecto de Benjamín Vicuña Maquena es un proyecto que obedece a una idea de racismo científico, ya que él mismo pensaba que el bajo pueblo solamente servía para ser esclavo o custodio. Ya, custodio significa policía. Él fue uno de los promotores de la policía urbana. Entonces es un proyecto ya moderno que se basa en una racionalidad. El otro receptor, yo diría, para percibir o para ir construyendo un discurso científico en torno también al racismo, es el psiquiatra Augusto Revoluco. Augusto Revoluco es el primero que construye un discurso, escribe un discurso en el Parlamento que se llama La Cuestión Social. En 1884, publicado en el diario El Ferrocarril,
posteriormente en varios facsímiles, y él plantea que realmente las grandes enfermedades que tiene el Bajo Pueblo es producto de una desigualdad biológica, de una inferioridad biológica que tiene el Bajo Pueblo. Es muy interesante el artículo porque plantea que después de la Guerra del Pacífico hubo una gran crisis económica en Chile, o un conflicto económico después de la guerra, que incluso Santiago estaba siendo incendiado, entonces había que regular la población, él llamaba una especie de aduana de hombres, muchos peones estaban yendo hacia el Perú, algo que nunca se habla, hubo una gran migración. Por lo tanto, él planteaba que la economía tenía que mezclarse con la higiene para ir depurando la población a través de ciertas intervenciones médicas que había que hacer. Una de ellas, él plantea que los pobres son una raza diferente a la élite. Él habla de la raza vagabunda. Él habla que este Bajo Pueblo también tiene mucha cercanía a una fecundidad asiática, se reproduce rápidamente y son las primeras insinuaciones o los primeros proyectos de esterilizar a los pobres. ¿Ya? Se empieza a plantear eso. Y lo otro, que el alcoholismo, los vicios que tiene este Bajo Pueblo llevan a estas crisis también alimentarias, porque dice que el Bajo Pueblo se alimenta mal, por lo tanto hay que generar todo un programa médico de nutrición al Bajo Pueblo. Quizá claramente este discurso no esconde un discurso racista, pero no lo esconde evidentemente, sino hasta un discurso que da en 1895, cuando él asume como presidente de la Sociedad Médica, y ahí él plantea la teoría de la degeneración. Él dice que el Bajo Pueblo tiene una triada degeneracionista, que es el alcohol, la sífilis, producto de sus relaciones promiscuas, la chingana, sus relaciones sexuales, y la criminalidad, ya que él estaba muy influenciado también por Lombroso, Lombroso es un antropólogo criminal italiano, donde se plantea que la criminalidad es un problema biológico, se nace criminal. Por lo tanto, se empieza a dar todo un mundo o discurso de esterilizar también a los delincuentes. Bueno, toda esta triada degeneracionista, Augusto Revoluco lo plantea que es herencia del mundo indígena. Entonces ahí es donde estos discursos tienen este tono, este matiz absolutamente racista. Bueno, todos estos paradigmas científicos después son trasladados a la marginalidad de la ciudad, porque estos reformadores sociales empiezan a ver en los criminales todos los estigmas indígenas que hay que modificar. Por eso en 1900 aparece un manual de antropometría para los criminales, donde se buscan los mismos estigmas que tenía el mundo indígena de patología, se buscan en los criminales. Eso está hecho por un médico que se llama Pedro Nolasco Barros y está dedicado a Augusto Revoluco, por supuesto. También empiezan a aparecer los primeros, yo diría comienzo del siglo, las primeras décadas del siglo XX, empiezan a aparecer por producciones también por influencia de las migraciones italianas alemanas que empiezan a llegar a Chile, ya que después de declarar a los grupos indígenas inferiores se trae una fuerte migración de esos países, alemanes, italianos, entre otros, y estos también traen ideas o influencias científicas, y se empieza a plantear una depuración de la población a partir de las ideas de la eugenesia. La eugenesia significa seleccionar a los mejores y dejar morir a la vida sin valor. Hubieron varias publicaciones en Chile. Hans Bentzoll es uno de los principales, que publica a fines de 1920 o a principios de 1930, y él plantea, por ejemplo, que los pacientes psiquiátricos son un peso para el erario nacional, y también plantea la esterilización, ya que dice que estos grupos marginales, estos grupos degenerados se reproducen rápidamente, y en una familia de degenerados se pueden salir prostitutas, delincuentes, alcohólicos, y eso es lo que hay que detener. Es una depuración de población. Todas estas teorías van a alimentar posteriormente al nazismo y al fascismo, ¿ya? Y en cierta forma también al socialismo, ya que la tesis de Allende de 1933 también plantea, se llama higiene mental y delincuencia, y también plantea esterilización a los delincuentes. No es que Allende sea racista,
Allende es médico y es el paradigma médico que está gobernado por estas teorías raciales, la herencia, la genética, que posteriormente van a ir desarrollándose en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, eso es lo que les quería plantear. Hay muchas teorías que son de diferentes autores y eso es un poco lo que he querido reflexionar hoy en día. Muchas gracias.